Bienvenidos a este podcast especial sobre la Semana Santa. Mi nombre es Arturo Elizarrarás y soy el presidente de la Fundación Proyecto Esdras AC, y a través de su división Publicaciones y Medios estamos presentando esta- estas grabaciones, estos audios, para poder explicar un poco los eventos que Jesús vivió en su última semana de vida. Ustedes podrán encontrar lo que es el Domingo de Ramos en el website de la Fundación Proyecto Esdras, www.fpesdras.org, en la liga de la serie llamada El Mesías Anunciado. Y de igual manera encontrarán, cuando lo publiquemos, el Domingo de Resurrección, y también en la misma liga. Lo que vamos a hacer en este podcast es enfocarnos más bien en lo que sucedió entre el lunes y el sábado de la Semana Santa, que comenzó pues originalmente con el Domingo de Ramos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ah, el Domingo de Ramos, que ya lo mencionamos en donde lo encontramos, se refirió especialmente a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un asno, cumpliendo así la profecía de Zacarías 9, del 9 al 10. Y eso lo podemos encontrar en los cuatro evangelios, en Mateo 21 del 1 al 11, en Marcos 11 del 1 al 11, en Lucas 19, 28 al 44 y en Juan 12 del 12 al 19. Lo que los evangelios nos muestran es que los siguientes días están bien especificados en los eventos que sucedieron. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es el lunes santo. Y básicamente lo que los estudiosos coinciden es que en ese día Jesús realizó el famoso evento de la limpieza del templo. Esto está registrado en Mateo 21, 12 al 16, Marcos 11, 15 al 19, Lucas 19, 45 al 46, pero también varios estudiosos creen que el episodio contenido en Juan 2, del 13 al 17, se refiere al mismo evento. Normalmente se ha pensado que lo que está en Juan posiblemente sea una primera purificación del templo y lo que está en los evangelios sinópticos sea una segunda purificación del templo, pero en realidad otra posición que hay es que Juan incluyó el evento sin importar el orden cronológico en su evangelio, porque su enfoque era diferente. Así que vamos a partir de eso, que lo que está relatado en Juan 2.13 es el mismo evento que lo que los evangelios sinópticos mencionan. Vamos entonces a estudiar lo que dice Mateo 21, 12 al 16 y saber qué fue lo que Jesús hizo inmediatamente después de su entrada triunfal en Jerusalén, cuando la gente le gritaba Hosana al Hijo de David, y cuando todo el mundo estaba sorprendido. Dice Mateo 21, versículo 12, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó, y saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. Este es tal vez el evento más relevante que sucedió en el lunes santo, el lunes que corresponde a la Semana Santa, inmediatamente después del evento de su entrada triunfal en Jerusalén, que fue el domingo anterior. La Biblia nos dice aquí en el Evangelio de Mateo que Jesús fue al templo y que de repente echó de allí a todos los que compraban y vendían. Vamos a entender un poco mejor esto analizando los diferentes evangelios. El evangelio de Marcos 11, 15 menciona lo mismo, que de inmediato
entró y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Vamos a ver qué nos dice Lucas 19:45. Lo menciona de la misma manera. Entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Sin embargo, en el Evangelio de Juan encontramos un poco más de detalles. Dice en Juan 2, versículo 13, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. El Evangelio de Juan nos da un poco más de detalles, incluso nos muestra que Jesús comenzó a anunciar lo que iba a ser su muerte y cómo iba a morir y cómo iba a resucitar de manera simbólica, pero lo empezó a decir. Muy bien, encontramos en Juan más detalles. La Biblia nos dice aquí en el Evangelio de Juan que al ver Jesús todo el mercado que estaba instalado en el templo, comenzó a hacer un látigo de cuerdas. Esto no fue una reacción impulsiva, no fue que Jesús perdió el control de su carácter y se abalanzó sobre los puestos que estaban ahí, sino él se tomó tiempo de hacer un látigo con la mano. Y ya que lo hizo en una acción planeada, fue y los echó del templo. Vamos a entender por qué pasó esto, qué sucedía en la cabeza de Jesús en ese momento, en qué estaba pensando. Para empezar, hay que comprender un poquito cómo era el templo de los judíos, el templo de Jerusalén. Había una sección que es lo más probable a la que se estaba refiriendo este evento, que se llamaba el atrio de los gentiles o el patio de los gentiles. Esta sección formaba el recinto más inferior o exterior del santuario, y de acuerdo a la tradición judía, era un cuadrado de 230 metros o 750 pies. Y su nombre se derivaba precisamente del hecho que estaba abierto a todos, judíos y gentiles, siempre que los gentiles observaran las normas de decoro, de reverencia, que se les exigía para estar ahí. También en esa misma sección estaban los apartamentos donde vivían los levitas, ahí comían, dormían, había una sinagoga, ah, y era una sección ideal para tener discusiones, para que las personas que venían de origen gentil y querían conocer de Dios pudieran estar, pudieran acercarse al templo. Para eso se había construido. Sin embargo, especialmente en las vísperas de la fiesta de Pascua, se volvió un mercado, porque ahí es donde se vendían los bueyes, las ovejas, las palomas que se habían seleccionado para ser sacrificados, y también se cambiaba el dinero por las monedas del templo. Y entonces, cuando Jesús llega a el templo, y entendamos que este ya es su último viaje a Jerusalén, su última visita al templo, lo primero que se encuentra era este mercado. Curiosamente, hay dos pasajes que los evangelistas mencionan que tienen de alguna forma pues una relevancia. La primera está en Mateo 21, versículo 13, cuando Mateo menciona dos pasajes del Antiguo Testamento. Dice en el 13, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Esto se encuentra en Isaías 56, 7. Pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Esta referencia está en Jeremías 7:11.
Jesús, entendiendo que es su última semana de vida y que va a morir por toda la humanidad, llega al templo y el área que estaba destinada para que los no judíos pudieran conocer a Dios, la encuentra convertida en un mercado. Él sabe que va a morir también por los no judíos, sabe que va a morir por el resto de la humanidad, y le indignó tanto ver que la única área en el templo que estaba dedicada para ellos, los judíos la habían convertido en un mercado. Por eso esta referencia en Mateo 21:13 al pasaje de Isaías, mi casa será llamada casa de oración, precisamente por eso, porque Jesús llegó en una misión de salvación a Jerusalén y encontró que la religión establecida estaba poniendo piedras de tropiezo y obstáculos para la salvación. De ahí viene su indignación. Juan 2:17 dice, los discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá, y esa es una referencia al Salmo 69:9. Jesús estaba pensando en salvación y le indignó ver que el sistema religioso no tenía ningún interés en que los gentiles fueran a buscar a Dios. Por eso fue que hizo un látigo de cuerdas y comenzó a echar a las personas que habían instalado el mercado y tiró las mesas y regó todas las monedas con las que se cambiaba el dinero. Y su frase y su reclamo en Juan 2:16 es, saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Jesús estaba en una misión de salvación. Jesús había viajado a Jerusalén sabiendo que era su último viaje a esa ciudad, sabiendo que iba a morir en esa semana, sabiendo que todo el plan de Dios se iba a consumar y que Él iba a dar su vida por toda la humanidad. Y le indignó ver que el hombre, el pueblo de Dios, estaba obstaculizando ese mismo deseo de salvación, ese sueño de salvación que tenía Dios para toda la humanidad. El episodio de la limpieza del templo tiene que ver con el corazón de Jesús para la salvación del mundo. En Marcos 11, versículo 17, dice, también les enseñaba con estas palabras, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Referencia de Isaías 56:7. Eso es precisamente lo que Jesús quería, abrir la salvación para todas las naciones. Pero el judaísmo de la época no tenía ese corazón, no estaba pensando en eso, obviamente. Entonces, lo que encontramos en el lunes santo es el corazón de Jesús ya enfocado en la salvación de la humanidad, sintiendo celo por el sueño de Dios de salvar a todas las personas, de dar una esperanza para todo el mundo, y reaccionando de esta forma, con indignación ante la indiferencia del judaísmo de la época para el corazón de Dios. ¿Qué nos deja esto como lección? Yo pensé en algunas cosas. Los mismos creyentes tenemos que plantearnos si realmente estamos pensando en el corazón de Dios para todo el mundo. Si realmente nosotros está en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros actos o de nuestras palabras a los demás, la salvación. Por ejemplo, si yo como creyente soy un mal testimonio ante el mundo de mi fe, si hago negocios turbios, si engaño, si defraudo, si soy hipócrita con las personas, y si hay personas que dicen, no, pues si él es cristiano, pues yo mejor no me acerco a eso. Todos son unos hipócritas. Si hay gente que puede hablar así de nosotros, pues qué diferencia somos con respecto a esos que pusieron el tianguis en el patio de los gentiles. También estamos obstaculizando la salvación de otros por nuestro mal ejemplo, por nuestra indiferencia, por nuestra falta de conciencia del corazón de Dios. Por eso todos los que nos llamamos cristianos cargamos sobre nosotros una gran responsabilidad de que en todo tiempo y en todo momento, cuando hablemos con los demás, cuando actuemos frente a los demás, tenemos que pensar en su salvación. Esto que voy a hacer
va a impactar positiva o negativamente la oportunidad de que esta persona se salve. Esta forma como voy a contestarle a esta persona va a impactar positiva o negativamente la oportunidad de que se salve, porque al final eso fue lo que le indignó a Jesús ese día, que es el pueblo de Dios ahí en Jerusalén no estaba consciente del corazón de Dios, que era salvar a todos. Y Él iba a dar su vida por ellos. Así que no se nos olvide, hermanos, hermanas, cristianos, que Jesús en el lunes santo iba enfocado en salvación. Y todo lo que hizo fue enfocado a darle oportunidad de salvación a los demás. ¿Dónde va a estar nuestro enfoque? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar en el día a día? Esa es la mejor forma de honrar el sacrificio de Jesús, dándole a Él el honor y la gloria que se merece, básicamente pensando en la salvación de los demás. Ya sea en tu trabajo, en tu escuela, con la familia, lo que hagas o dejes de hacer, lo que digas y la forma en que lo digas, puede alejar a las personas de Cristo o las puede acercar. Y amigo que hoy estás escuchando esto, si tú no tienes todavía una fe en Jesús sólida, déjame decirte que todo lo que fue la vida de Él, de Jesús, fue pensando en ti, en darte un día una esperanza de salvación. La mejor forma de honrar ese sacrificio es conociendo a nuestro Señor Jesús. De esta manera termina el evento más relevante del lunes santo y pues completándolo como menciona el Evangelio de Juan, en Juan 2:19, él dijo, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y el versículo 21 afirma que se refería a su propio cuerpo. De esta forma, Jesús ya sabía lo que venía, Jesús ya sabía el sacrificio que él iba a hacer y ya sabía que iba a resucitar. Y pues así cerramos el evento del lunes santo, con un anuncio de su muerte y su resurrección.